Hola, doctora Juquila, buenos días. Hola a todos. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar presentes a nuestra sesión de seminario. Iniciamos con nuestra sesión presentando una breve semblanza de nuestra expositora. Bien, iniciamos con nuestra semblanza. La doctora Dalia Juárez Sánchez es zapoteca de la región de la Sierra Sur de Oaxaca, licenciada en Administración Pública por la Universidad de la Sierra Sur, ubicada en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca, México. Realizó sus estudios de maestría en el programa de estudios latinoamericanos y el doctorado en el programa de antropología, ambos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora investigadora, adscrita a la licenciatura en Administración Pública en la Universidad del Istmo del año 2010 a la fecha. Sus investigaciones se basan en aspectos antropológicos, especialmente en temas de revitalización lingüística y cultura en algunas comunidades de la Sierra Sur. A su vez, ha presentado y coordina proyectos en San Miguel Yogobana, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, dirigiendo a niños y niñas y jóvenes con objetivo de la revitalización cultural y lingüística, incluyendo procesos y temas como la conservación de las tradiciones, costumbres y el cuidado del medio ambiente, música y la perspectiva de género. El tema a presentar es investigar desde y para la comunidad experiencia en torno a la tarea investigativa en comunidades indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca. Bienvenida, doctora. Adelante con su presentación. Voy a compartir pantalla. Buen día a todos, todas. Voy a permitir compartir pantalla. ¿Ya pueden visualizar la presentación? Así es correcto. Bueno. Gracias primero por tomarse el tiempo de compartir un poco acá de lo que yo realizo. Bueno, justamente siempre hemos dicho que también investigamos de acuerdo y desde donde nosotros somos y provenimos. Entonces, en ese sentido, prácticamente lo que he hecho a lo largo de estas investigaciones, vaya, desde que egresé de la licenciatura, mi línea ha sido trabajar con comunidades indígenas. En este caso, obviamente, de la parte donde soy originaria, que es la Sierra Sur de Oaxaca, y este proyecto que voy a presentar data de los resultados de la tesis doctoral y que se le da continuidad a través de un proyecto de revitalización lingüística y cultural y que, bueno, ahorita está pausado obviamente por las condiciones de pandemia, dado que no podemos trabajar con niñas, niños y jóvenes de manera presencial, pero se va a retomar con estas cuestiones que voy a abordar el día de hoy. Entonces, bueno, solo para situar a los compañeros y compañeras que pues, no pueden ubicar muy rápidamente dónde está geográficamente Miahuatlán de Porfirio Díaz y la Sierra Sur. Bueno, Oaxaca está dividido por estas regiones. Creo que la mayoría de los oaxaqueños sabemos de estas 8 regiones. La Sierra Sur justamente es donde se encuentra el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz y en este mapita de acá abajo vamos a observar, si pueden seguir mi cursor, en el color verdecito en el centro está este municipio, el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se ubica la agencia municipal en donde estamos trabajando actualmente, que es San Miguel Yogobana en castellano y en zapoteco es su denominación, Chambiel. Y bueno, esta comunidad, bueno, es una foto que se toma desde uno de los cerros de esta comunidad, es de habla zapoteca, aproximadamente tiene unos 600 habitantes, es muy pequeña, sin embargo es una de las agencias únicas prácticamente donde todavía se habla el zapoteco de la Sierra Sur o zapoteco sureño, de acuerdo a diversos lingüistas. ¿Por qué retomo precisamente? Quiero dar como el contexto de la investigación también y del proyecto que se lleva a cabo. ¿Por qué retomo justamente esta comunidad, dado pues la investigación doctoral donde reviso 3 casos específicos de la Sierra Sur de Oaxaca, 3 municipios, en este caso Miahuatlán de Porfirio Díaz, San José La Chiguirí y también San Miguel Suchixtepec,
ubicados en esta misma zona geográfica. Sin embargo, tienen o poseen diferentes variantes lingüísticas del zapoteco, de esta lengua. Al realizar un diagnóstico sociolingüístico enmarcado por los factores de la UNESCO, que son 9 factores, esta metodología señala pues que tenemos que analizar y hacer esta situación sociolingüística para poder permitirnos ver qué tan viva se encuentra la lengua en determinados territorios. Dentro de estos factores vamos a ver la utilización de la lengua, por ejemplo, en nuevas tecnologías, actitudes lingüísticas, si se encuentra y se utiliza, por ejemplo, en diversos espacios de la comunidad. A raíz de estos resultados, utilizando obviamente herramientas metodológicas y de recolección de datos en trabajo de campo, como la observación participante, dado que pues, mi familia es originaria de esa comunidad, de San Miguel Yogobana, de las otras también tengo los antecedentes familiares, pues me permitió de algún modo acercarme y ser parte totalmente de la comunidad. Eso aunado, bueno, a esta visión de desde dentro ver el fenómeno para estudiarlo como de fuera, ¿no? Entonces, teniendo como contexto también la revitalización lingüística, toda esta teoría, ¿no?, de revitalización lingüística, es que encontramos 3 estados distintos de vitalidad lingüística. Me refiero a una comunidad, San José de la Chiguiri, donde la lengua está totalmente viva. Vemos a los primeros, digamos, pasos en el habla de los niños y las niñas, y su lengua es zapoteco. Con respecto, por ejemplo, ya a San Miguel Suchixtepec, donde es una vitalidad media, teniendo y considerando los resultados del diagnóstico sociolingüístico, donde la lengua obviamente ya no es hablada por los niños ni las niñas. Algunos jóvenes tienen algún conocimiento incipiente de la lengua, pero no pueden hablarla totalmente. Entonces, eso nos lleva a el resultado de una vitalidad media. En una vitalidad totalmente baja o donde se presenta más bien un desplazamiento lingüístico muy grave, pues es en esta comunidad de San Miguel Yogobana. ¿Por qué? Porque obviamente encontramos actitudes lingüísticas negativas, donde sitúan a la lengua, a zapoteca, como una lengua en desuso y que no sirve, digamos, para los fines de las personas. Entonces, habrían y tendrían que, se ven obligados a desplazarla por el español. Y lo interesante de esta comunidad es que, por ejemplo, el español ya está permeando en los espacios más íntimos con respecto a las otras comunidades. ¿A qué me refiero con los espacios más íntimos? A los hogares, precisamente, ¿no? Hay una interrupción intergeneracional muy grave en la comunidad y como resultado, obviamente, la lengua solamente la hablan los abuelos o personas de 50, 60 años, ¿no? A raíz de esta situación y viendo la gravedad, digamos, del desplazamiento lingüístico, acompañado obviamente por el desplazamiento cultural, porque recordemos, bueno, la lengua es uno de los componentes de la cultura y obviamente al perderse la lengua, al desplazarse, también se desplazan todas estas tradiciones, todos estos componentes culturales, música, tradiciones y costumbres, también prácticas culturales, de la gastronomía, etcétera, ¿no? Diversos componentes. Y bueno, tomando y considerando esto, se diseña pues en conjunto con la comunidad, con las autoridades y personas interesadas en el tema, estrategias de revitalización lingüística. Dentro de los métodos que nosotros hemos ocupado es el método maestro-aprendiz, donde los maestros fungen, digamos, los abuelos fungen como maestros de la lengua zapoteca para poder enseñarle a los niños y las niñas que si bien no son hablantes de zapoteco, pero tienen este componente desde la familia a través de las abuelas y los abuelos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos son los que todavía conservan esta lengua. También hemos ocupado los denominados nidos de lengua, que han sido una de las estrategias utilizadas para recuperar la lengua maorí. Esta lengua estaba prácticamente en desuso, ya en desplazamiento, pero gracias a esta estrategia que nace en esa parte del mundo, pues se vitalizó la lengua. Entonces, es una de las estrategias que comúnmente se utilizan. Los nidos de lengua es, meter a los niños, digamos, incluirlos nuevamente a esta dinámica cultural y lingüística, ¿no? No solamente a través del habla, sino también de los demás componentes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la milpa, ¿no?, y vemos cómo se desarrollan estas prácticas cotidianas del campesinado en San Miguel Yogobana,
pero va acompañado también de las charlas que tienen los abuelos y las abuelas en zapoteco. Entonces, estamos inmersos, digamos, en esa dinámica y esa es una de las estrategias que se utilizan, conocidos como nidos de lengua, ¿sí? Básicamente ese es el marco teórico metodológico que nosotros tenemos. Les decía, a raíz de esta preocupación comunitaria y también, bueno, de los mismos resultados del proyecto, se inicia entonces una estrategia revitalizadora que tiene que ver justamente, bueno, para atender esta transmisión que no había intergeneracional, la discriminación, que es uno de los componentes más graves que se presentan en la comunidad, porque justo al ser una agencia de hablantes zapotecos es mal vista, digamos, en el municipio, sobre todo cuando ellos van al centro a vender y, bueno, intercambiar sus productos, ¿no? En esta idea un poco errónea que existe en la sociedad, de que las lenguas indígenas, pues, no tienen el mismo valor que el español y no tienen el mismo valor que el inglés, por ejemplo. Porque todavía en esta región, bueno, y en muchas otras del país, existen esas ideas lingüísticas, ideologías lingüísticas, pues muy atrasadas. Entonces, teniendo estos antecedentes, nosotros comenzamos este trabajo comunitario, el proyecto de Tecnadiste, que es Vamos a aprender zapoteco, justamente para recuperar, digamos, todas estas nociones, tanto lingüísticas como culturales, para frenar de algún modo y concientizar, sensibilizar también a la población respecto a la situación del zapoteco, porque cabe mencionar que anteriormente, bueno, no anteriormente, prácticamente en la historia de la comunidad, no se había hecho un diagnóstico sociolingüístico ni en la Sierra Sur. De hecho, hay mucha falta, digamos, de estudios de corte sociolingüístico para esta región. Se realizan de otros tipos, pero en cuestiones culturales y lingüísticas sí son muy escasos. Entonces, bueno, comenzamos los trabajos, que básicamente es el eje, vaya, del proyecto es la lengua, ¿no? Para revitalizar el zapoteco a través de esta sensibilización primero, que tuvimos el acercamiento también en la ayuda del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y bueno, ellos también nos apoyaron para dar prácticas de sensibilización. Y de ahí partir para la enseñanza como segunda lengua del zapoteco, obviamente, para los jóvenes, niños y niñas de la comunidad. Cabe mencionar que, como ya decía, el medio que hemos tenido siempre para la enseñanza, obviamente, es la lengua. Sin embargo, también se abordan otros temas muy importantes que tienen que pues, explicarse y analizarse para entender la cultura zapoteca. Me refiero justamente al cuidado del medio ambiente, ¿no? A la poesía, a la música, a la gastronomía y sobre todo también ahorita, bueno, a la perspectiva de género, ¿no? Que es necesario, dado que se tiene que transversalizar esta perspectiva en la mayor parte de los proyectos posibles. Entonces, en ese sentido, se comienzan estos trabajos a partir del 2017. Tuvimos este antecedente de talleres de sensibilización en ese mismo año y se le da apertura al proyecto ya oficialmente el 9 de agosto de 2017, que coincide, bueno, con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A partir de esto, aquí podemos observar, por ejemplo, con ayuda de algunos de los abuelos, nos llegaron asistentes de 40, entre niños, niñas y jóvenes, algunos adultos también quisieron asistir. No se les cierra las puertas, obviamente, porque hay adultos como, por ejemplo, yo que no sé totalmente la lengua, entonces se le da apertura a todas las personas. Se enseñan por campos semánticos prácticamente porque, como ya decía, ellos tienen conocimientos incipientes, pero los tienen de la lengua, ¿no? Ellos también pueden decir agua, pueden decir tortilla, etcétera, pero no pueden elaborar oraciones completas en zapoteco. Sin embargo, esto da pie, obviamente, a que tenemos, digamos, algunas bases para poder enseñar en la lengua. Los maestros lo que hacen justamente es compartir a través de las sesiones, pues su conocimiento en torno a la lengua. Y lo que se utiliza, por ejemplo, son muchas actividades lúdicas, obviamente porque estamos trabajando con niñas y niños y jóvenes también, entonces necesitamos que las clases o que las sesiones sean totalmente dinámicas, ¿no? Para que de algún modo jugando aprendan, ¿no? Y reaprendan y se reapropien de su cultura, ¿no? Que si bien la tienen ahí, pero no ha sido valorada, digamos, en ese sentido. Entonces, una de las estrategias que más se ha utilizado dentro de esta dinámica de enseñanza y que es prácticamente la exposición que vengo a compartirles el día de hoy,
es el uso de los relatos orales. Si bien sabemos que las lenguas, las lenguas indígenas en México básicamente han existido y pervivido a través del tiempo, dada la oralidad. O sea, muchas de ellas todavía, por ejemplo, en la Sierra Sur no se escriben, ¿no? Se está haciendo muchísimo trabajo también a través, por ejemplo, de los profesores de educación básica en materiales como gramáticas, ¿no? Para poder escribir la lengua. Sin embargo, dada esa cantidad de variantes lingüísticas nada más del zapoteco en la Sierra Sur, pues es un poco complicado, ¿no? Porque no se tiene la infraestructura. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros trabajamos básicamente también es la oralidad, ¿no? Que los abuelos transmitan a través de relatos orales la cultura y obviamente en zapoteco de primer momento y enseguida en español, ¿no? Para que los niños puedan y niñas puedan irse, estar inmersos, digamos, en esta dinámica. Entonces, en estas etapas vemos cómo los abuelos y las abuelas son parte fundamental de la elaboración también de estos materiales. O sea, es el punto de partida para la elaboración de materiales. Todo esto que les platico es justamente como el antecedente para poder entender cómo nosotros elaboramos los materiales, ¿no? Los materiales un poco muy básicos, pero que nos han servido, digamos, para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Les comentaba que justamente los abuelos y las abuelas nos relatan en zapoteco los cuentos, las vivencias, leyendas, etcétera, las formas organizativas de la comunidad, por ejemplo, la asamblea comunitaria, que son los tequios, que son pues otras reuniones que se llevan a cabo, ¿no? En diferentes espacios comunitarios. Eh, Obviamente los niños, las niñas tienen que estar atentos a estos relatos para que posteriormente ellos toda la información que captan la vacían, digamos, en dibujos que podemos observar, algunos dibujitos acá, dibujos de los cuentos, de las leyendas y retomando los aspectos que ellos puedan tener acceso, pero en lengua, ¿no? En zapoteco. Y eso es muy interesante porque hemos rescatado y visto que aunque pareciera que ellos tienen un conocimiento incipiente de la lengua, cuando ya se revisan estos materiales, los niños ya van escribiendo en zapoteco, o sea, como no hay un vocabulario de esta lengua, de esta variante lingüística, por ejemplo, pero están rescatando y tratando de escribir su lengua. Entonces, eso me parece fascinante porque ya es un aliciente, digamos, para que la lengua perviva y se continúe hablando. Eso es muy interesante. Han elaborado, por ejemplo, historietas, ¿no? Y algunas veces también los abuelos y las abuelas les ayudan en la escritura, un poco para corregir, digamos, cómo se escribe, pero esto obviamente es una herramienta muy interesante y pues nos ayuda bastante para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ellos mismos elaboran, ellas mismas elaboran sus materiales, ¿no? Como podemos observar aquí, tenemos diferentes, claro, son dibujos de niños de educación primaria y secundaria, pero que nos ayudan, les digo, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué hacemos también aparte, bueno, de pues enseñar a través de los relatos orales? Tenemos que compartir también este conocimiento, ¿no? Respecto a lo que se da en la comunidad. Por ejemplo, hablamos del tema de minería, ¿no? De la minería, que ahorita en el caso de Miahuatlán estamos viendo pues una resistencia y en todo el estado de Oaxaca. Se le enseña también a los niños, obviamente, se comparte con los niños esta cuestión de género, ¿no? Estamos hablando también de derechos de niñas, niños, de mujeres, etcétera, pero dentro de la misma dinámica de la lengua. Una cosa muy importante y un componente muy importante de este proyecto es obviamente el cuidado del medio ambiente. Y lo digo justamente porque la comunidad pasa por la ubicación de la comunidad un río, y justo es una de las afluentes más importantes para el municipio, para el territorio municipal. Entonces, el cuidado de ese río obviamente es parte de la cultura de la comunidad y por ende a las generaciones futuras, estamos hablando de las niñas y los niños jóvenes, tenemos que pues compartir estas experiencias y hablar de la importancia de este vital líquido como es el agua. Obviamente todo en zapoteco, ¿no? Los abuelos cuentan cómo era el río hace pues décadas comparado con lo que ahorita tenemos, ¿no? Que es básicamente pues una afluencia muy poca de agua. Entonces, pueden observar ustedes aquí cómo también después de todo este proceso,
se van compartiendo con los asistentes los trabajos que se hacen, porque también es interesante e importante que los niños puedan pues expresarse, ¿no? En su lengua, en la lengua zapoteco, obviamente, en español, para que vayan recuperando todas estas nociones. Entonces aquí vamos a observar cómo se trabaja con los niños y niñas. Ya decía que estos métodos y estos materiales obviamente son totalmente útiles para el proceso de revitalización, perdón, del zapoteco, pero también, como podemos observar, es de gran ayuda para fortalecer la cultura en general de la comunidad. Por ejemplo, la cuestión de la tradición del Día de Muertos que se celebra en Oaxaca pues, con mucho entusiasmo, no es la excepción San Miguel Yogobana, claro, tiene sus características propias como cada región, pero hay cosas que, por ejemplo, los niños y las niñas no entienden, o sea, lo hacen por la dinámica propia de las tradiciones, pero con esta inmersión que tenemos todos y todas, pues nos ayuda, digamos, a descubrir varias cosas y a nombrar las cosas en zapoteco, ¿no? Por ejemplo, todos los componentes, los elementos del altar se tienen que señalar en lengua. Esto es importante porque justo estamos rescatando y atendiendo el contexto sociocultural de la niñez y de la juventud en Yogobana. Eso justo lo debatíamos el día de ayer con unos compañeros egresados, que los proyectos a veces no son pertinentes cultural y lingüísticamente hablando. Entonces, en ese sentido es importante hablar de que justo estamos rescatando a través de ese mismo contexto cultural y pertinente para que ellos reaprendan y se reapropien de la cultura. Otra cuestión que también quisiera resaltar es que aparte de estas pequeñas historietas, ¿no? Cuentos y líneas del tiempo a veces que ellos hacen, también tenemos otro tipo de materiales como, por ejemplo, memoramas, cubos para poner y adivinar los números, los nombres de los animales, los nombres de las plantas. Tenemos hasta recetarios, por ejemplo, que hicieron algunas niñas y niños que nos permiten ver, por ejemplo, para qué sirven las plantas medicinales. O sea, en el sentido de la educación formal, eso a veces se toca dentro del aula, sin embargo, es conocimiento pues que se está desplazando justamente por el desplazamiento lingüístico. Entonces vamos recuperando poco a poco también todas estas nociones y esos conocimientos, obviamente, devienen y tienen su origen de los abuelos y las abuelas. O sea, por eso decía que uno de los elementos más importantes de este proyecto son obviamente pues las abuelas y los abuelos, porque son los únicos que hablan el zapoteco. Entonces aquí podemos ver también otro tipo de materiales. Les decía los cubitos en donde vamos combinando cómo podemos hacer una oración, el pronombre personal, el sujeto, el objeto, etcétera. Entonces, y el recetario que hizo una de las niñas, ¿no? ¿Para qué sirven las plantas medicinales de San Miguel Yogobana? Pueden ustedes, por ejemplo, observar que aquí está tanto en zapoteco como en español, ¿no? Entonces son bilingües, obviamente, los materiales. Y bueno, obviamente todo este trabajo que se ha hecho es a lo largo de 2017 hasta principios de 2020, cuando ya no pudimos continuar trabajando por la pandemia. Sin embargo, durante este año, esperemos que ya mejoren las cosas, pero es complicado, nuevamente retomar las sesiones con los niños y las niñas, porque vaya, es un riesgo que ellos estén conviviendo, ¿no? Porque ya tenemos muchísimos casos en la comunidad, además. Pero cabe mencionar que la debilidad, digamos, de estos materiales, de algún modo, por decirlo así, ha sido que no han sido digitalizados. O sea, no tenemos esa infraestructura, si bien hemos accedido a recursos públicos, pero para solventar cuestiones básicas como son los materiales para elaborar los documentos. Lo que ahora queremos hacer con ayuda de los niños y las niñas es justo digitalizarlos y convertirlos en pequeños libros bilingües, ¿no? Que nos permitan compartir no solamente con los asistentes, sino con toda la comunidad. Entonces se ha buscado a través de otro tipo de proyectos, conjuntamente con otras lenguas nacionales, acceder a recursos públicos para digitalizarlos y depositarlos en una plataforma digital. Esto, pues, gracias a las gestiones de algunos investigadores hemos tenido el acceso y ahora vamos a empezar en el mes de septiembre ya prácticamente
pues este proyecto, ¿no? Para ir digitalizando y depositarlo en estas plataformas digitales. Sin embargo, obviamente todo este trabajo que hemos hecho con la comunidad nos va a ayudar porque fortalecen, además de la tradición oral, también fortalecen estos componentes culturales que ya era muy preocupante, es todavía preocupante, porque no se diseñan pues estrategias, ¿no? Los gobiernos, por ejemplo, municipal no han puesto, digamos, la atención sabiendo que justo la comunidad San Miguel de Ogobana es la única agencia donde todavía se habla zapoteco. Entonces estamos hablando de que nada más quedan pues, contados hablantes de esta lengua, del diste, y obviamente no se está atendiendo a través de estrategias o al menos de algún tipo de política. Sin embargo, bueno, gracias a las gestiones, les decía, de los compañeros investigadores e investigadoras y la autoridad también que nos ha apoyado, pues se le va a dar seguimiento a este proyecto, ¿no? Para que ya puedan también los niños, dadas las condiciones de pandemia, pues acceder a través del internet y ver sus materiales, ¿no? Que finalmente ellos y ellas han sido los autoras de estos trabajos. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Pues es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Dalia. Iniciamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta en relación a la exposición de la doctora Dalia, adelante. Muy bien, maestra Erika, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues una felicitación al trabajo que están realizando. Son campos que, vistos desde el área del derecho, están bastante olvidados o en desuso para nosotros como juristas. No consideramos a veces la importancia de mantener también esa estructura social o el entramado social para hacer una comunidad tan fuerte y tan sólida, ¿no? Nos dedicamos única y exclusivamente a dictar el derecho tal cual. Considero que, bueno, este tipo de estudios de los que yo no estoy nada familiarizada realmente por también la ciudad de procedencia de la que vengo, son muy interesantes, muy necesarios y creo que deberían de ser un tanto más extensos o tal vez un tanto más difundidos, no solo en el estado de Oaxaca, sino también, por ejemplo, en el estado de Puebla, donde también tenemos comunidades con sus propias características y sus propias lenguas. Entonces, a mí me gustaría que en algún momento, tal vez en alguno de este tipo de investigaciones, de este tipo de planeación, incluyéramos al derecho como una herramienta de comunidad, como una herramienta para formar comunidades más sólidas, más fuertes, y que se dé a conocer también todos los derechos que están relacionados precisamente con la protección de las comunidades y de sus territorios propios, ¿no? Hay una protección jurídica muy amplia hacia esas áreas que considero pudiera aportar bastante a este tipo de proyectos, según lo que opinen mis compañeros. ¿Puedo contestar, doctor? Adelante, que sea un diálogo, ¿no? Sí, justo existe una ley, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y es el punto de partida para hablar de estos proyectos, porque pues me ha tocado en trabajo de campo a lo largo de mi formación encontrarme con personas que todavía encontré en la escuela formal, profesores, profesoras que multaban a los niños o niñas por hablar su lengua. Entonces, estábamos hablando del siglo XXI con ese tipo de violaciones a los derechos lingüísticos. Y justo tiene que ver con este desconocimiento y poca difusión. Si bien en estos años recientes ha habido muchísimo trabajo a través del INALI, ¿no? Que es una de las instituciones más importantes en cuanto a estos temas, pero la difusión de esta ley general pues a veces no llega a comunidades como esta, por ejemplo, comunidades que están a 8 horas todavía de la capital del estado, 12. Entonces, eso nos lleva a replantear, tenemos que replantearnos lo que dices tú, trabajar en comunidad y sobre todo darle mucha difusión a este tipo de cuestiones de derecho, porque básicamente la ley lo dice, tú tienes derecho a hablar tu lengua y expresarte en tu lengua materna. Sin embargo, se están violando muchos derechos lingüísticos
y sí nos damos cuenta, pero no se ha atendido adecuadamente. Entonces creo que como universidad, que somos justo un punto de partida para la difusión de conocimiento, pues es de algún modo nuestro deber, ¿no? Compartir y sensibilizar respecto a esos temas. Digo, por ejemplo, en el caso del Istmo de Tehuantepec, es una cuestión muy, muy distinta a la región de la Sierra Sur, porque obviamente el Istmo tiene unos componentes culturales y además muchísimo, muchísimo de verdad trabajo en gramática, en estructuras lingüísticas, en proyectos, o sea, es un parteaguas totalmente respecto a la Sierra Sur. Sin embargo, bueno, nosotros estamos también trabajando de algún modo y se va construyendo poco a poco, pero sí nos falta muchísimo trabajo. También con respecto a valles centrales o Sierra Norte, somos un mundo diferente, pero se está haciendo algo, digamos, y sí, yo coincido en que se tienen que tocar también temas desde el derecho y desde otras disciplinas, porque esto tiene que ser multi e interdisciplinario, ¿no? Para llegar a un buen objetivo y llegar a un buen fin. Sí, eso. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctora Juquila. Gracias, buenos días, doctor Antonio. Muchísimas gracias, doctora Dalia, por su presentación. Muy interesante pues, la investigación que hoy nos plantea y yo creo que necesaria, ¿verdad? Estamos en el mes de agosto en el que a nivel internacional pues se crea la la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que nace en el año 2003, un 9 de agosto, para ser precisos, ¿verdad? Estamos hablando de que recientemente, ¿verdad? A nivel internacional se ha reconocido los derechos universales de los pueblos indígenas. Me parece en ese contexto del tiempo muy interesante, ¿no? Jurídica y temporalmente. Otro aspecto que me parece muy interesante para una investigación en ciernes como la que nos presenta, tiene que ver con los enfoques teóricos, desde dónde estamos pensando la revitalización de la lengua. Me parece interesante que en la presentación, ¿cómo podemos observar, o si es que se aplicó, el referente teórico de la interculturalidad? Un poco lo explico en el sentido de que los niños que tenemos hoy viven un presente, construyen el mundo de manera distinta de como lo construyeron los abuelos, ¿verdad? Hay una construcción simbólica del mundo distinta en su espacio, en su tiempo. ¿Qué tanto aportó, si es que se recurrió al enfoque intercultural para este proceso de revitalización de la lengua zapoteca en esta comunidad? Y otra pregunta que a mí me viene a la mente, y esto me parece muy interesante en términos de la educación, ¿no? Como un proyecto educativo, o sea, la revitalización no es solamente por rescatar un conjunto de signos que tienen un significado y que expresan de algún modo el mundo, sino como un proyecto de educación de liberación incluso, en el sentido de recuperar el sentido histórico de los pueblos. Y en ese sentido, ¿cuál es la utilidad, no utilitarista, sino la utilidad práctica, comunal, que está dejando este proyecto, que además tendría que ser evaluado? Y esa sería una tercera pregunta. ¿Cómo está planteado la evaluación de este proyecto que se ha echado a andar en esta comunidad zapoteca? Muchísimas gracias, maestra, y nuevamente mis felicitaciones. Un tema muy interesante. Gracias. Sí, voy a conjuntar, digamos, primera y segunda pregunta, hablando de educación y de enfoque intercultural, porque justamente en la tesis doctoral se retoma se analiza algunas de las estrategias que se está implementando
en la Sierra Sur, en estas comunidades que estudié. En la cuestión de San Miguel Yogobana, San Miguel Xochixtepec y San José La Chiquiri, porque el plan de la transformación para la educación en Oaxaca, el PTEO, que está liderado por la sección 22, justo retoma estos enfoques interculturales, y uno de los elementos centrales es también la recuperación, no nada más lingüística, sino cultural, además de otros componentes como la conservación del medio ambiente. Entonces, digamos que sí se retoma y sí se analiza este enfoque intercultural a través del PTEO, ¿no? Que funge también como uno de los antecedentes y se retoman algunas estrategias para que se implemente el proyecto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece pertinente hacer un análisis, y que se hace dentro de la tesis, un análisis de la educación formal y la educación, digamos, de resistencia, como llamo yo, que generalmente se hace en algunas comunidades de la Sierra Sur. No en todas, porque yo también encontré muchas contradicciones del mismo PTEO, ¿no? En donde se está implementando este enfoque a través de las estrategias revitalizadoras, pero donde también vamos a encontrar ideologías lingüísticas y prácticas lingüísticas, como ya les decía, ¿no? Por ejemplo, de cobrarle a los niños dentro del aula de clases por hablar una palabra en zapoteco, porque tú tienes que hablar español, o sea, no puedes hablar zapoteco en el aula. Afuera, digamos, del aula de clases, que es el espacio formal de la educación, puedes hacer lo que quieras, hablar lo que quieras, pero dentro del espacio formal no lo puedes hacer. Entonces, en ese sentido, encontré obviamente una serie de contradicciones, lo que me lleva un poco a cuestionar, entonces, cómo vamos a implementar ese enfoque o cómo se está implementando ese enfoque intercultural, porque tiene que ver también, además, con los antecedentes de las políticas lingüísticas impuestas en nuestro país. Nosotros estamos plagados, vaya, de una serie de políticas lingüísticas históricamente castellanizadoras, y que aunque ha habido una resistencia en las comunidades indígenas, no solamente en Oaxaca, digo en todo el país, para hablar la lengua, hay todavía como esos resquicios que están permeando aún en los proyectos que se denominan de resistencia, ¿no? O en contra, digamos, de la educación oficial, más no formal, más bien la oficial, digamos. Entonces, esa perspectiva es la que se analiza y la que se retoma, porque conjuntamente también se trabajó en un principio con los profesores de educación básica, ¿no? Se les hizo partícipes de este proyecto. Sin embargo, también se encontraron cuestiones dentro de este análisis de cómo se percibe la lengua y la cultura de una forma folclorizada, lo habíamos analizado, ¿no? Desde esa perspectiva, una perspectiva, vaya, que no aporta mucho, sino al contrario, nos limita para ver y analizar la situación sociolingüística de las lenguas zapotecas en la Sierra Sur y, bueno, en todo el estado de Oaxaca. Entonces, esa idea un poco folclorizada que tienen algunos profesores y en general mucha gente, sí también nos ha limitado, porque justamente hablando ahora de evaluación, se hicieron algunos cuestionarios dentro de con los participantes y con las autoridades para ver qué estaba funcionando, qué gustaba, qué no gustaba, cómo vamos reelaborando, ¿no? En una especie de evaluación muy interna. Obviamente dijeron que se debía de dar seguimiento, les parecía adecuado, digamos, el proceso, sin embargo, no ha sido evaluado por entes, por ejemplo, académicos o institucionales, eso habría que decirlo, porque pues es un proyecto comunitario pequeño, pero en lo que hemos encontrado limitación, y eso tiene que ver también con esta etapa de evaluación, justamente hablando de proceso de políticas públicas, es la resistencia ahora, pero por parte de unas autoridades, y que tiene su origen justamente en estas ideologías lingüísticas, donde ellos apuntan, bueno, los niños y las niñas no están aprendiendo zapoteco, entonces, ¿qué hace el proyecto? Y nosotros a eso contestábamos, es un proceso muy largo, tú no puedes aprender una lengua que ya está desplazada en un año o en meses, porque ellos ya querían que los niños hablaran zapoteco, ya que declamaran y cantaran en lengua. Entonces, o sea, no digo que esté mal lo que piensen, porque tiene que evaluar, eso es claro, ¿no? Y estamos nosotros dispuestos a evaluar, a ser evaluados, pero va en el sentido de que estamos muy permeados de estas cargas lingüísticas y todavía esas perspectivas castellanizadoras, y queremos decir, tiene que hablar, como habla inglés algún alumno, tiene que hablar zapoteco también.
es un proceso muy, muy complicado. Si para los niños y las niñas es complicado, para los adultos es aún peor. Y esa limitación nos ha también llevado a decir, bueno, tenemos que rediseñar la estrategia para que las autoridades también estén en esa disposición. Porque si encontramos limitación con las autoridades comunitarias, esto no va por buen camino. Sin embargo, decía que, por ejemplo, ahorita ya se está haciendo comunidad, aparte de la que tenemos comunidad con otros compañeros y compañeras. Por ejemplo, una compañera que ahorita va a ir a trabajar cuestiones de radio, va a hacer talleres de radio y va a trabajar con los niños para rescatar a través de la oralidad y hacer cápsulas de radio. Entonces nos vamos sumando, digamos, porque, bueno, hasta ahora voltearon la mirada a la comunidad y dijeron, sí, es que Yogobana es la única que tiene hablantes de zapoteco. Entonces, la coyuntura política ahora sí nos ha permitido también posicionarnos como un proyecto que obviamente, como dices, doctora Juquila, tiene que ser evaluado, pero también tiene que ser escuchado y visibilizado para que se mejore, obviamente, ¿no? Porque esas limitaciones de verdad a través de estas ideologías lingüísticas, en lugar de colaborar, pues nos limitan, ¿no? Y te dicen, ya no queremos que trabajen porque no están aprendiendo nada, pero no quieren hacer tampoco nada. Entonces nos dejan como en un stand-by, ¿no? De espérense a ver qué hacemos. Bueno, y aparte también la pandemia se conjugó, pero sí es replantearnos también nosotros como investigadores, ¿no? Y lo que estamos haciendo justo ahorita es crear esas redes para buscar también otras estrategias que sean un poco más efectivas y no solamente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se visibilice a través de otros elementos como la radio, por ejemplo, ¿no? El teatro, etcétera, ¿no? Otro tipo de estrategias un poco más lúdicas que las que hemos ocupado. Pero a eso respondo. No, bueno, no sé si respondí, doctora. Sí, gracias. Gracias, maestro. Me quedé pensando un poco porque metí el término evaluación en el sentido de que hay una lámina que usted presentaba sobre la metodología y habla de los indicadores de la UNESCO. Entonces, cuando está en el soporte metodológico, ¿no? Ya ciertos indicadores cuantitativos o cualitativos, según sean, bueno, ¿cómo después los van a evaluar? ¿No? Más allá de esa evaluación, por supuesto, institucional, ¿no? Que al final eso lamentablemente a veces queda ya en un terreno de la decisión pública, ¿no? O sea, más allá de la decisión pública que está en una arena política enfrascada, porque ven estos proyectos poco viables, ¿verdad? Porque su lógica es la del costo-beneficio. Más allá de eso, a mí me llama la atención un poco es cómo se adoptaron los enfoques de la UNESCO, ¿no? Y cómo esto permite darnos un primer ejercicio de evaluación del proyecto en términos de la investigación misma, más allá de la evaluación en el sentido política pública, del término, ¿no? De la toma de decisiones. Okay. Por ahí va mi pregunta. Gracias, maestro. Sí, y bueno, es una cuestión que tuve muchas limitaciones durante la implementación de esta metodología, porque como obviamente todo lo que viene de Occidente es un poco complicado emparejarlo con las realidades, sobre todo comunitarias, me costó muchísimo porque hablábamos, hay indicadores en donde te decían, me acuerdo del 9º indicador, utilización de la lengua en espacios digitales. Y pues hablando en la Sierra Sur de Oaxaca, en ese tiempo, ni acceso a internet teníamos. Entonces, sí fue una limitación y fue un reto ir empatando de algún modo, ¿no? Sí, irlo empatando a la realidad comunitaria. ¿Cómo voy a evaluar a la lengua a través de este factor si ni siquiera tienen los chicos teléfono? Hoy sí los tienen, ¿no? Por las condiciones, pero hace unos años no los tenían. Entonces, justamente esta estancia todo el tiempo en campo, porque como soy de la comunidad, me permite de algún modo también ir buscando la manera de evaluar la lengua a través de estos factores. Se hacían, obviamente, se hizo un análisis preciso de que estos factores al cual no se pueden implementar y no se puede evaluar la lengua desde este enfoque. Entonces se proponían, por ejemplo, en lugar de ese factor se proponían otros como la oralidad,
que son muy importantes y de hecho son los que se deben de utilizar para evaluar la lengua. Sin embargo, como esta metodología pues es utilizada en la mayor parte de los diagnósticos sociolingüísticos, bueno, se tomó como eje. Sin embargo, les digo, se hizo también una propuesta, ¿no? Para retomar características propias de las comunidades y además, porque eran 3 comunidades, también señalar las características de cada una de ellas, porque no todas las comunidades son iguales, no todas las variantes son lo mismo, entonces también hubo una complejidad en ese proceso. Pero sí, claro, en la cuestión de evaluar la lengua a través de estos factores, se encontraron esas limitaciones y se tuvo que adecuar, digamos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de este factor que es el número de hablantes, que es eminentemente cuantitativo, no hay problema, porque, bueno, tú te remites a los censos, tanto de INEGI como los censos internos que llevamos a cabo. Entonces se contrasta la información. Pero en este tipo, les decía, cuando ya dicen, se utiliza gramática, tienen diccionarios, tienen libros, tienen no sé qué, o sea, hay una variedad de implicaciones que uno como investigadora tiene que ir, pues, ahora sí que buscándole la solución, ¿no? Y justo esa estancia en comunidad y el conocimiento, la compartencia con las mismas personas de la comunidad me permitió, pues, sacar adelante la metodología, ¿no? Y eso es respecto. Ahora sí creo que contesté la pregunta, maestra. Bien, hay una Gracias. pregunta, muchísimas gracias, muy interesante las preguntas y también el planteamiento de las respuestas. Hay una pregunta, levantó la mano Gerardo. Adelante, Gerardo, si quieres preguntar, te cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Tengo una pregunta y ¿cuál es el plan para que los niños aprendan su dialecto o su lengua? Sí, como ya decía hace rato, la base de este proyecto es la oralidad a través de este proceso, ¿dónde está? Perdón, aquí está. De este instrumento que es el método maestro-aprendiz y de los nidos de lengua. Entonces nosotros enseñamos, pues compartimos, porque la palabra de enseñar no me parece a mí. En una comunidad hay que compartir, no hay que enseñar. Compartimos la lengua con las niñas y los niños para que la reaprendan, porque ya decíamos que ya saben muchas cosas. Créanme que cuando hice el diagnóstico sociolingüístico me arrojó resultados muy diferentes a cuando ya se implementó el proyecto, porque yo veía que las niñas hablaban en zapoteco. Sin embargo, cuando se hizo, decían que no hablaban, pero eso tiene que ver con las ideologías lingüísticas y las actitudes, ¿no? Porque les han dicho, el zapoteco, el zapoteco es malo, ¿eh? No lo hables, porque además te va a provocar discriminación, vergüenza, etcétera. Entonces, esas cosillas en una mente de un niño o una niña resuenan todo el tiempo, y cuando les preguntas si hablan zapoteco te van a decir que no, ¿no? Entonces, a través de estos métodos, los niños ya pudimos ver que las niñas y los niños tienen demasiado conocimiento en su lengua y lo pueden vertir a través de estas estrategias lúdicas, ¿no? A través de que ellos escriben las recetas, escriben estos recetarios medicinales, las leyendas. Todo eso ha permitido que recuperen su lengua. Entonces, a través de esas estrategias, como te decía Gerardo, de que el abuelo o la abuela le comparta en las sesiones y le comparta también en la casa, eso es importante, olvidé decirlo. Nosotros reforzamos todo el tiempo que le pregunten a los abuelos y a las abuelas en casa cómo se dice tal cosa, cómo pido café, cómo pido una tortilla. Entonces, lo importante de aquel proyecto, aunque nosotros hagamos, se va a escuchar claro, circo, maroma y teatro en el proyecto, si en casa no se refuerza, y eso se los dijimos a la autoridad, si en casa no se refuerza, simplemente estas estrategias no sirven de nada, porque en los espacios más íntimos como el hogar, el español está permeando, ya es una de las lenguas más utilizadas. Entonces, no podríamos hacer nada sin apoyo de las familias. Entonces, esas son las estrategias. A través del juego se enseña, digamos, ¿no? Aunque sean adultos, pero sí jugamos y aprendemos, porque yo también estoy aprendiendo. Eso es Gerardo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante lo que menciona, doctora, de la gamificación en el uso de técnicas didácticas. Es una nueva forma de enseñar a las nuevas generaciones y se adaptan muy bien cuando uno está jugando y enseñando. Sí. Por mi parte, y a través de agradeciendo a la Universidad del Istmo, le damos las gracias por estar presente. El reconocimiento se entregará vía personal, de acuerdo a la situación actual.
que nos presente en este momento. Cuando nos veamos personalmente será entrega el reconocimiento correspondiente. Quiero agradecer a manera muy personal la presente disertación de la doctora Dalia, muy interesante, cumple con lo que es el Seminario de Investigación y Divulgación Científica, y de antemano agradecer a cada uno de los participantes que están al pendiente de nuestro seminario. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Gracias Muchísimas a todas, gracias. todos. Hasta Nos luego. vemos.